Si sos como yo que te interesa saber qué es lo que está pasando en el mundo con la economía, con el dólar, en la bolsa, pero no entendemos mucho, bueno, esta parte es para vos. Viene a darnos un poco de lo que está pasando, viene a darnos un poco de lección. Él es Alejandro Rubinstein, un amigo. Alex, lo vamos a presentar formalmente. Él es economista y administrador de fondos. Participa muy frecuentemente en medios televisivos y escritos de Latinoamérica. Bienvenido Alejandro Rubinstein a este medio de Atlas Media. Es socio de Atlas Media también, así que un gusto y un placer tenerte con nosotros. Gracias, Nicolás, o Nico, para mí. Bueno, mira, buenas tardes. Quiero aprovechar estos minutos para alejarnos un poco del movimiento de un día particular, como el de hoy, y tratar de entender qué nos están diciendo en conjunto los mercados durante estos primeros días de agosto y sobre todo qué podemos esperar hacia los próximos 30, 60 días. Creo que eso sería un poco el análisis. Mi escenario central sigue siendo relativamente constructivo, aunque con bastantes matices. Creo que las economías desarrolladas están mostrando una resistencia mayor de la que el mercado esperaba hace algunos meses. No hablaría de una gran aceleración global, pero sí de una desaceleración mucho más leve e incluso una cierta reaceleración en algunas áreas. El problema es que eso está ocurriendo al mismo tiempo que la inflación continúa y sigue siendo demasiado elevada. Y para mí, esa es probablemente la variable más importante de este momento. Porque una economía no entra en recesión y una inflación que se mantiene persistentemente por encima de los objetivos significa que los grandes bancos centrales tienen mucho menos espacio para bajar las tasas que normalmente existiría en esta etapa del ciclo. Vamos primero por Estados Unidos. Yo veo un mejor crecimiento, pero todavía sin victoria sobre la inflación. En Estados Unidos acabamos de recibir dos datos importantes. La inflación al consumidor de julio se ubicó en un 3,4 anual, ligeramente por debajo del 3,5 de junio. Y hoy conocimos que los precios al productor no aumentaron durante julio, cuando el mercado esperaba un incremento. Esas son buenas noticias. Pero hay que ponerlas un poco en perspectiva. La inflación sigue por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal y las estimaciones para el PCE, que es el método preferido de inflación de la Fed subyacente, continúan alrededor del 3,3%. Por eso el mercado redujo durante estos últimos días las probabilidades de una suba de tasas en septiembre, pero no ha eliminado todavía del todo la discusión respecto de tasas más altas. De hecho, algunos miembros de la Reserva Federal siguen diciendo públicamente que todavía es una pregunta abierta si será necesario volver a subir las tasas. Eso para mí es muy importante. Hace algunos meses el debate era cuándo comenzaría una nueva fase de baja de tasas y hoy estamos entrampados en que si las tasas se mantienen o van a subir. Así que ahí hay un punto Alex, interesante. discúlpame, hay una consulta. Cuando hablas así, que estás hablando técnicamente muy bien, para la gente cotidiana, ¿eso qué significa? ¿Significa que el dólar va a bajar, va a subir? ¿Qué significa en cuanto para lo cotidiano, para lo que no entienden la economía tan técnica? ¿Qué me podrías decir? Mira, importante. En general, el dólar, no voy a hablar específicamente de una moneda latinoamericana puntual, pero el dólar como moneda frente al euro, frente a las monedas, cuando las tasas de interés en general están arriba y se espera que suban, eso significa, por definición, que el dólar debería estar más fuerte contra las otras monedas. Pero ahí hay que tener cuidado, porque en algunos países también puede ser que producto de la inflación pudieran los bancos centrales también estar subiendo las tasas. Entonces, ¿cómo se van a mover las monedas? Depende. En parte sabemos que la Reserva Federal va a mantener las tasas o quizás incluso las suba, pero no las va a bajar. Eso habla de un dólar fuerte. Ahora, respecto a cada país, de cada una persona que está escuchando esta transmisión, depende un poco de cómo está reaccionando ese país respecto a sus propias tasas. Es un tema que lo estoy cubriendo un poco más adelante en la entrevista. Perfecto, Alex. Te agradezco, sé que los minutos son contados acá porque sé que también tenés que otro compromiso. Yo quiero
dejar en claro que este canal quiere mostrar mucha parte económica, mucha parte de lo que pasa alrededor del mundo. Agradezco como socio a Alex, que está en Miami, todos los días estás ahí en Estados Unidos. ¿Cómo lo vivís a este Estados Unidos nuevo de Donald Trump? Muchos no están contentos en Estados Unidos y en cambio acá en Latinoamérica lo vemos lindo a Estados Unidos. Cómo se vive desde ahí? Bueno, mira, interesante la pregunta porque una cosa es lo que dirán las encuestas, lo que dirán los medios, y otra es lo que yo me dedico, que es los mercados. Hoy día la bolsa volvió a batir récord, ¿no? ¿Qué me dice eso a mí? Y bueno, ahí hay un montón de dinero de todas partes del mundo, no solo de Estados Unidos. Entonces la gente, y será porque el tema de la inteligencia artificial o qué sé yo, pero la gente está confiando en la economía de los Estados Unidos, si no la bolsa estaría cayendo, ¿no? Entonces, una cosa es lo que la gente puede opinar y la otra cosa es a dónde pone su dinero. A dónde está yendo el dinero ahora, la bolsa está subiendo. A pesar de que todavía tenemos qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a pasar con Irán, qué es lo que va a pasar con las próximas elecciones de la Cámara de Representantes y del Senado en los Estados Unidos en septiembre, ¿no? Que pueden, se vaticina que el Senado va a ser mantenido por los republicanos, pero si Trump perdiese la Cámara Baja, es probable que, por lo que hemos visto en el pasado, los demócratas se dediquen a hacerle juicio y juicio y juicio y eso entorpezca su gestión. Pero dentro de todo eso, que es una información conocida, los mercados siguen positivos. Ahora, respecto de Latinoamérica y la visión de Latinoamérica de esto que tú mencionaste, es muy interesante la pregunta porque prácticamente toda Latinoamérica, exceptuando una elección que falta en Brasil, la cual particularmente espero que vaya hacia el libre mercado y la libertad. El resto se ha puesto en el lado de la proeconomía, pro libertad, alineado con los Estados Unidos en ese sentido, en los ideales económicos. Entonces, eh, por supuesto que lo que está ahora en Estados Unidos está andando bien, la economía, como acabo de repetir, está andando bien, la inflación está relativamente un poco alta, pero debería normalizarse una vez que se calme el tema de lo de Irán, y por lo tanto se ve un futuro bastante promisorio. Excelente, excelente, Alex. Bueno, no quiero robarte más tiempo. Me gustaría dejarte comprometido para que en este programa estés más seguido y nos cuentes todo lo que pasa en la economía, para que la gente también entienda y se vuelva un poco más a incursionar sobre la economía de su país, de lo que pasa en el resto del mundo. ¿Es posible? ¿Podemos quedar ahí comprometidos? Por supuesto, siempre. Muchísimas gracias, Alex. Cuando decimos que Atlas Media habla de lo que realmente importa, obviamente que no nos podemos olvidar del deporte. El deporte es parte de todo lo que pasa en el mundo. Y obviamente hay una persona categóricamente la indicada para hablar de esto. Y es la periodista deportiva Johanna Don, que fue la más viral, la más visualizada durante el Mundial. Argentina, ella es de Rosario, en realidad es de Selva, pero está en Rosario en este momento. Johanna Don, muchas gracias por contarnos un poco la actualidad del fútbol argentino. Hola, soy Johanna Don y esta es toda la actualidad del fútbol argentino. En Boca Juniors, el gran foco está puesto en la Sudamericana. Boca llega al cierre de esta semana con una realidad bastante más positiva en la Copa Sudamericana que lo que fue el torneo de clausura. El sábado pasado, por la cuarta fecha de clausura, empató 1-1 ante Vélez en el estadio Adolfo Ducó. Vélez comenzó ganando con un gol de Diego Valdés y Boca llegó al empate a través de Santiago Escacíbar. El resultado frenó al líder, pero dejó a Boca con apenas un triunfo en sus primeras 4 fechas. La gran noticia es la Sudamericana, porque el martes Boca dio un paso importantísimo en los octavos de la Copa Sudamericana. Venció
3-1 a Deportivo Recoleta de Paraguay, también en cancha de Huracán en el partido de ida. Boca comenzó perdiendo, pero reaccionó y terminó sacando una diferencia de 2 goles para viajar a Paraguay con ventaja. La revancha va a ser el martes 18 de agosto en Paraguay. Boca llega con una ventaja de 3-1 en el global, por lo que tiene una buena oportunidad de meterse entre los 8 mejores de la competencia. Pero ¿qué es lo que se viene para Boca Juniors? El calendario inmediato es exigente. Boca tiene 3 partidos en 8 días y 2 de ellos son decisivos: la revancha de la Sudamericana y el clásico ante Racing. El último gran refuerzo de la temporada, el gran movimiento, fue la llegada de Ener Valencia. El delantero ecuatoriano de 36 años fue oficializado el domingo como el 4º refuerzo de Boca Juniors. Llega como agente libre y firmó hasta diciembre del 2027. Es un delantero enorme, con mucha experiencia internacional y máximo goleador histórico de Ecuador. Su llegada busca solucionar uno de los principales problemas que tenía Boca: la necesidad de sumar gol y experiencia en el ataque. Ahora la gran pregunta es qué pasa con Leandro Paredes, porque la gente del Milan le hizo saber directamente a Paredes que estaban dispuestos a realizarle una oferta a Boca por su pase para llevárselo en este mercado, que aún sigue abierto en Europa. El capitán recibió el llamado y agradeció el interés, pero pidió que ni siquiera se pusieran en contacto con el club, ya que no tenían ninguna intención de irse. ¿Qué pasa por el otro lado en River? River termina esta semana en una situación mucho más complicada, porque el sábado perdió 1-0 ante Tigre por la 4ª fecha del torneo Clausura. El gol lo convirtió Ignacio Russo, el hijo de Miguel, a los 78 minutos. El problema es que no fue una derrota aislada. River perdió los 4 partidos que disputó en el Clausura, no marcó ningún gol en el torneo y además venía de quedar eliminado de la Copa Argentina ante Aldo Civi. En total, la derrota ante Tigre significó la 6ª caída consecutiva del equipo. River todavía no ganó, no empató y no convirtió goles en el torneo Clausura. En medio de esta crisis, River hizo probablemente el movimiento más importante del mercado argentino. Incorporó a Thiago Almada, campeón del mundo con Argentina, procedente del Atlético de Madrid. La operación ronda los 20 millones de euros y se convirtió en el fichaje más caro de la historia del fútbol argentino. Almada firmó contrato hasta el 2030 y llega en un momento particular. River está en crisis, pero acaba de incorporar a uno de los futbolistas argentinos de mayor jerarquía disponibles en el mercado. Almada podría debutar este domingo ante Argentinos Juniors. La historia más fuerte del fútbol argentino esta semana tiene que ver sin duda con Lionel Messi. El sábado falleció Jorge Messi, su padre, a los 68 años. Lionel viajó inmediatamente a Rosario para despedirlo y estuvo acompañado por su familia. Y apenas unos días después ocurrió algo que sorprendió a todo el mundo. Messi volvió a jugar al Inter Miami. Este miércoles 12 de agosto, Messi volvió a ponerse la camiseta del Inter Miami. Estuvo inicialmente en el banco y entró en el segundo tiempo contra León por la Leagues Cup. Inter Miami terminó perdiendo 3-2 y quedó eliminado, pero el resultado quedó completamente relegado a un segundo plano, ya que el estadio recibió a Messi con una enorme ovación. Lo más fuerte sin duda fue el mensaje que dejó Lionel Messi después del partido, porque publicó un mensaje dedicado a su padre y hay una frase conceptual muy importante detrás de todo lo que escribió. Jorge estuvo con él desde el comienzo de su carrera y Messi está atravesando ahora el dolor de continuar sin él. Incluso dejó planteada la dificultad que supone imaginar el final de su carrera sin su padre presente. Por eso, esta semana volvió a aparecer con mucha fuerza la pregunta sobre cuánto tiempo más seguirá jugando Lionel Messi. Pero ojo, no hay un anuncio de retiro, no hay una decisión oficial de Messi de retirarse. Lo que existe es un momento personal extremadamente doloroso y un mensaje que abrió nuevamente la conversación sobre su futuro. Esto fue todo por hoy. Los saluda Joana Don desde Argentina. Como en este programa tenemos el deporte también como primordial para la vida, para todo, tenemos que tener personas que
puedan hablar con categoría sobre tema deporte. Y hoy tenemos en exclusiva a una persona que sí que puede hablar en exclusiva. Él es Juvenal Rodríguez. Muchos dirán, ¿quién es Juvenal Rodríguez? Juvenal Rodríguez es una de las personas que fue más vista durante los partidos de Boca en los últimos tiempos de Miguel Ángel Russo. Él nos va a contar un poco, pero ¿por qué? Porque él estuvo acompañando a Miguel Ángel Russo, creo que ahora nos va a explicar bien en toda su carrera, casi toda su carrera, pero él estuvo acompañando, él es asistente técnico, hoy en día está también ayudando como asistente técnico de Claudio Úbeda, el último técnico que tuvo Boca antes de esta renovación. Así que bueno, Juvenal, bienvenido a Atlas Media. Nico, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Un placer estar aquí en tu programa. Pero muchas gracias, Juve. Contame, ¿quién es Juvenal Rodríguez? Bueno, yo soy primero que todo un colombiano que se dedicó su vida al fútbol. Bueno, como muchos latinos, muchos suramericanos, el sueño siempre fue estar en el fútbol y desde muy pequeño lo jugué. Después del retiro muy joven pude seguir trabajando en el fútbol. Y resumiendo, conozco a Miguel Russo en el año 2017 en el Club Los Millonarios, donde yo trabajaba. Él llega a Millonarios y después me vinculo con él en Arabia, cuando fuimos a Arabia Saudita, al Al-Nassr, y después por el periplo aquí en Argentina, desde que llegamos a Rosario Central en 2022, a finales en diciembre, hasta ahorita el término en Boca. Terminando ahí con Claudio Úbeda, el contrato que teníamos con Miguel vigente. Y Juve, justamente cuando decimos que hay una persona indicada para hablar de fútbol sos vos. Primero que nada, en Boca, ¿qué se siente cuando estás dentro de la Bombonera? No, es una sensación hermosa. La verdad sí es una cancha distinta, primero por donde queda ubicada, en medio de un barrio, bueno, como muchos en el sur aquí del continente, en Argentina, en Uruguay, en medio de un barrio, ¿no? Pero su forma hace sentirla diferente. La acústica que se siente, su gente, la hinchada de Boca que es hermosa, bueno, como todas las hinchadas en Argentina, ¿no? Esa pasión que se siente. Y estar en la Bombonera ahí, pues sí, se genera algo diferente. Hay una mística en la cancha que no se puede ocultar ni se puede decir que es normal. Es algo diferente. ¿Es un club diferente? Sí, es un club que es muy popular, que se genera desde el barrio. Yo creo que es el club más popular que puede existir en el mundo después. Yo no sé si a la par del Real Madrid, ¿no? Que genera tanta pasión y tanta emoción. Pero la cancha sí es algo muy especial, se siente muy especial. Juve, ¿y qué se siente tener a un campeón del mundo dentro de un equipo? ¿Cómo lo llevaste, por ejemplo, a lo que es Leandro Paredes? ¿Y qué sensaciones te dejaron cada uno? O sea, por ejemplo, decirme, ¿quién te generó más afecto? ¿Se puede decir con quién te llevaste mejor ahí adentro o qué relación tenías con cada uno? Bueno, Nico, yo creo que son momentos, ¿no? No, Leandro es un tipo que por algo ha ganado lo que ha ganado, ¿no? Son muchachos, es un muchacho muy especial, es un muchacho que agrupa mucho, que siempre está dispuesto a dar, todo su amor lo da, pero todo lo que puede ser como ser lo entrega a sus compañeros, lo entrega al juego, lo entiende que esa es su misión como en la vida. No creo que uno pueda decir, no, es que él es así en el fútbol, no, es su forma de ser, lo lleva muy bien, por algo es lo que es, y por eso genera tanta admiración. Es un gran ser humano y mejor futbolista también, o no sé cuál sea las dos mejor, porque la verdad como futbolista y como ser humano es impresionante.
Y en el club, pues yo creo que son momentos, ¿no? Yo creo que uno tiene un buen estar con todos, ¿no? Y hay momentos en los que uno congenia más con uno, otro con otro, depende de la circunstancia del equipo, depende de la circunstancia del jugador. Hay momentos en que unos están bien, hay otros momentos en que otros están no tan bien, por lesiones, porque no actúan, porque no les fue muy bien, otros porque les va muy bien. Entonces hay momentos, yo no creo que sea uno que uno congenia más con uno o con otro. Yo creo que hay momentos para cada uno. La verdad son chicos que son como todos nosotros, ¿no? Son seres humanos que sentimos, que nos emocionamos, que sufrimos, que nos sentimos tristes, que nos sentimos alegres, que pensamos demasiado, que pensamos poco, que esperamos mucho, que lo esperamos. Es algo muy normal, ¿no? Pero son los momentos. Al final esto es, todos trabajamos, eso sí, para ganar, porque será el alto rendimiento. Entonces yo creo que cuando se gana, hay un estado de ánimo por obvias razones muy diferente que cuando las cosas no salen. Entonces, yo creo que ahí sí, como decía un español que tuvimos nosotros en San Lorenzo, que decía que la medicina era ganar. Yo creo que es así, porque el objetivo es ganar. Y es noble, no es que decir, es que todo no es ganar, no, hay que ser realistas que el objetivo en el alto rendimiento del deporte es ganar. Entonces, al existir los resultados todo es más fácil. Entonces, si tú tienes una buena convivencia, seguro vas a estar más cerca de ganar. Y también, si ganas, estás más cerca de tener una buena convivencia. Es como recíproco. Totalmente, Juve. Y cuando hablas de fútbol de alto rendimiento, cuando hablas de lo que está pasando en el mundo con el fútbol, ¿cómo lo sentís vos al fútbol mundial hoy en día? Obviamente ha cambiado mucho, ¿no? Es un fútbol, a ver, primero por esa globalización que hay, que ahora es muy fácil ver jugadores de todo el mundo, ver equipos de todo el mundo. Como ahorita el Mundial que tuvimos tuvimos 48 equipos, a lo que era el Mundial antes, que eran 16 equipos, que a mí particularmente me gustaba más como era antes. ¿Sí? Llegaban los que mejor estaban. Ahorita no, obviamente hay sus pros y sus contras, ¿no? Sus pros, por ejemplo, nadie conocía de Cabo Verde y entonces Cabo Verde hoy existió en el mundo, que eso es muy bueno. Sus contras, obviamente que el nivel de la competencia no es la misma. Hay unos que tienen un camino más suave dentro del mundial, otros que lo tienen más difícil. Y al final también es bueno para unos, lo que es bueno para uno también no es tan bueno, ¿sí? Porque, por ejemplo, vimos que España llegó con una mejor competencia a la final, porque había competido con equipos muy duros, entonces eso también les ayudó. ¿Esperabas eso? Creo que el fútbol ha cambiado mucho. ¿Cómo? ¿Esperabas esos resultados en el Mundial? ¿O que habías hecho tu No, apuesta sí, fueron, fíjate que para mí estuvieron los mejores. Yo creo que de pronto veía yo a Brasil que podría meterse un poquito más, pero se quedó antes, y de resto pues yo creo que estaban los equipos que deberían estar, ¿no? Realmente a priori no esperaba que España fuera el campeón, pero después cuando se fue dando, sí, se daba que iba a estar, y estuvieron entre los 4 primeros, pues, los más sólidos, ¿no? Excelente. Juve, sé que te tenés que ir porque, bueno, estás por ir a la cancha. Obviamente que no te puedes perder ningún partido estando en todos lados. Sé que te están llamando de muchos lados porque ahora estás en ese impasse de ver qué cuadro vas a tomar junto a Claudio Úbeda, ¿verdad? Sí, bueno, vamos a estar con Claudio, seguimos con Claudio como el legado de Miguel, bueno, ya empezando una nueva etapa, y sí a la espera de a dónde será esta nueva aventura, y esperamos hacerlo de la mejor forma. ¿Qué mensaje le dejarías a un chico que hoy en día sueña con llegar a, cuando vos has pasado por tantos jugadores, que has tenido que escucharlos, que acompañarlos, porque cada uno tiene una vida, algunos muy difícil, otros un poco más tranquila, pero has vivido todo eso? ¿Qué mensaje le dejarías a un niño que hoy en día sueña con? Es sencillo, que no dejen de soñar. Que no dejen de soñar, que no escuchen el no. Que no dejen de soñar, que
las cosas se dan, que uno lo logra. Que los caminos no son los mismos para todos, no. Pero que se da, se da. Obviamente, estoy hablando de fútbol, de pronto uno no puede llegar a ser jugador profesional, pero puede llegar al fútbol por otro lado. Pero los sueños a veces se transforman, se van transformando, pero lo llevan a uno donde uno quiere. Y eso es, que no dejen de soñar, que no escuchen el no. Muy bueno. Y si tenés que darle un tip técnico de un error que se dé en casi todos los jugadores, y vos tengas que decir, bueno, traten de entrenar esto que les va a ir bien. Porque, perdón, yo te he visto mucho tiempo con la computadora, pasás tu vida con la computadora, viendo tácticas, viendo qué hacer, qué no hacer. Entonces, hay un tip que se debe repetir en Yo creo que es difícil decirle, porque para los entrenadores que tendrán en su carrera los corregirán, les dirán y todo, pero yo creo que va más allá de lo técnico. Les diría que disfruten, que lo disfruten, que disfruten cada entrenamiento, que disfruten cada partido, que lo disfruten, que a partir de ahí todo se da, más allá de un gesto técnico o algo, porque para eso estarán sus entrenadores, pero sí que lo disfruten, que lo puedan disfrutar todos los días. Uwe, te agradezco infinitamente. Espero poder que no cortemos este lazo acá y podamos tenerte habitualmente comentando un poco de cómo ves el fútbol argentino, el fútbol uruguayo, porque seguís todos los fútbol del mundo. Así que si podemos generar ese compromiso, me encantaría tenerte siempre. Bueno, en la medida que sea posible, con mucho gusto, Nico, y gracias por tu invitación. No, un placer, Uwe, y muchísimas gracias.